tal amigos? Bienvenidos a tu podcast Aprenderemos. Te saluda tu amigo Gerardo García y como cada miércoles te doy las gracias por estar aquí. Hoy tú y yo tenemos unos minutos para platicar. Si vas a la escuela, a la oficina, al trabajo, quédate. Si estás aquí, ¿qué es lo peor que podría pasar? Te aseguro que algo bueno hoy te vas a llevar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Aprenderemos. Como saben, estos episodios salen todos los miércoles y para los que aún no entienden la dinámica de esta nueva sección que tenemos, pues es la siguiente. Los lunes, martes, jueves y viernes tenemos episodios de Regálame 5 minutos, que es un podcast o un espacio también de Aprenderemos, pero con la intención de entregarte un mensaje más concreto o más conciso y que te pueda ayudar a cuestionarte un poquito más de ti. Por ejemplo, si hablamos pues no sé, del esfuerzo o del éxito, pues que te preguntes si lo que haces hoy te ha llevado a ese punto donde quieres estar. A veces vamos tan rápido en el camino que no nos detenemos, vemos el muro frente a nosotros, pero no nos detenemos a ver el bloque que falta. Y los miércoles, pues se queda igual este espacio para Aprenderemos, a veces para mí solo como este día, para contarte alguna historia, para contarte alguna opinión que tenga de algún tema relevante, o simplemente un espacio para conversar con alguna persona que yo considere que sea relevante en algún aspecto de su vida y que te pueda ayudar a ti o que te pueda servir de inspiración o de motivación. Y hoy miércoles 20 de enero quiero hablar de algo que movió mi cabeza mucho y que me puso a pensar. Hace un par de semanas, un personaje de la política que muchos conocemos salió un video de unas declaraciones que había hecho hace algún tiempo y ya lo viste en el título dice un sueldito. En eso se basa el capítulo que quiero que platiquemos el día de hoy. Esta persona, que es Samuel García, lo dijo en un contexto pues muy rápido, que de hecho cuando salió a dar declaraciones dijo que no se había entendido, que no era el mensaje, pero bueno. Este video ya tiene mucho, salió en agosto, me parece que en agosto del 2019, el día 28, en una entrevista en un programa, en un podcast que se llama Creativo de Roberto Martínez. Y bueno, este Samuel García, que es un político del Movimiento Ciudadano de este partido, ex senador desde septiembre del 2018 hasta noviembre del 2020, supongo que ya no es senador porque me parece que el tiempo que estás en el poder es de 3 a 6 años, pero me parece y curiosamente o convenientemente ya no es. Me imagino que debe ser porque está buscando la candidatura del Estado de Nuevo León. Es lo que he pensado. Bueno, este señor hizo un comentario en la entrevista que textualmente dijo: yo conozco gente muy valiosa que vive con un sueldito de 40 a 50 mil y son felices. Tienen para su familia y las colegiaturas. Y ahí es donde cortan la entrevista en los medios que salió este mensaje. ¿De dónde surge este comentario? Bueno, si no has visto el video completo, que yo te recomendaría como un consejo de toda la vida, nunca tomes nada más un pedazo o una parte o fracción de lo que escuchas. Siempre es importante escuchar todo, conocer el contexto, cuál fue la coyuntura de que le dio sentido en ese momento a lo que estábamos diciendo y analizarlo. Yo creo que eso es lo correcto. Entonces, Roberto Martínez, quien es la persona que entrevista, le hace la pregunta que si la política debería ser una actividad filantrópica. Porque al final pues das tu vida para servir al pueblo, para servir a las personas. Y Samuel le dice que utópicamente sí debería ser. Y que él piensa que quien está en la política es juzgado de hacer esto. Ese tipo de actos que normalmente todos conocemos, hemos escuchado, y no lo dudo que sean, ¿no? La verdad no es un tema que tengamos que poner sobre la mesa para conocer cómo se lleva la política en este país. ¿Que hay políticos buenos? Sí, no dudo que no lo haya, pero en este caso pues generalizo que la mayor parte de los políticos pues no hacen las obras que deberían hacer o no se destinan los recursos como deberían destinarse. Entonces es aquí donde saca este comentario del sueldito. Si te pones atención en la entrevista, en este caso o esto que dice de sueldito, él se refiere a servidores públicos y que no tal cual la política sea una actividad filantrópica, pero que sí tenga pues un balance entre lo que cobras y entre lo que se ejerce. Y después hace comentarios que él conoce gente que gana 300,000, 350,000 pesos, obviamente servidores públicos. Entonces, al hacerle esta pregunta, cuando tú lo escuchas, dices, bueno, escuché un pedazo, lo que me presentan los medios, al final la mayor parte de los medios tienen una agenda política, por así decirlo, y te van a mostrar lo que quieres que veas. Que no está bien lo que dijo, lo reconozco, porque 40, 50 mil pesos, pues no es un sueldito.
Y sabemos que, por ejemplo, aquí en México, el 90% de los mexicanos vive con sueldos menores a los 10,000 pesos. Que yo desde el punto de vista donde estoy en este momento, yo te podría decir, bueno, 10,000 no es poco, pero tampoco es mucho. Y aquí la pregunta es, entonces si yo digo eso, ¿yo estoy mal? Si yo dijera que 10,000 es un sueldito, o solo él, porque pues al ser una figura pública, todo lo que dice, hace o no hace se publica, pues esa es la diferencia entre él y yo. Quizá él debería cuidar un poco más sus palabras que yo. Al final yo no sirvo al pueblo, yo no tengo nada que, pues alguna cuenta que saldar. Porque al final él sirve al pueblo. Y a lo mejor para el pueblo al que le sirve, 40 o 50,000 pesos, pues no es un sueldito. Quizás el sueldo del semestre, quizás el sueldo del año. Aquí digo una historia, un paréntesis. Alguna vez conocí a un guardia en la universidad donde yo estudiaba, que la verdad me ayudó mucho cuando me tocaba hacer alguna práctica, cuando me tocaba ir en la noche. Y entre pláticas que teníamos, que la verdad me llevé muy bien con él, este chavo, eras chavo, de hecho era más chavo que yo, tenía 21 años. Él me dice que no ganaba más de 200 pesos por día. Y tenía 2 hijos y realmente yo pensaba, ¿cómo puedes vivir con menos de 200 pesos? Tienes hijos, tienes gastos y todavía te alcanza para salir. Este señor, bueno, este chavo trabajaba 16 horas, me acuerdo que trabajaba de albañil, aparte de doblar turno de guardia, también podaba árboles, más de una vez me lavó mi carro. Y es ahí donde dices, ¿cómo se atreve este señor a decir que 40 o 50,000 es un sueldito? Pero me puse a pensar y tomando otro comentario que de seguro escuchaste sobre lo difícil que había sido su infancia, que los sábados tenía que ir a jugar golf con su papá para que le pagara toda la semana y que por eso odia el golf, él expresa esto de, de una situación muy complicada que él vivió. Y otro comentario que tú dices, no puedo creer que digas que tu vida ha sido difícil cuando eso fue lo que te tocó y hasta cierto punto te da coraje. Entonces quise aterrizar todo esto, quise entender si era cierto o no, o si es parte de su campaña, que como dicen no hay publicidad mala. Y vaya, al final pues él sabe lo que dice, sabe qué le puede afectar y qué no. La verdad, aparecer en medios nacionales no es algo tan sencillo y es algo que ha logrado de mala manera y algo que no estoy de acuerdo, pero para llegar a esos niveles, pues realmente tienes que estar en el ojo público. Entonces cuando me puse a entenderlo o a intentar entender por qué habla así, dije, bueno, lo del sueldito, ¿qué pasa si yo te digo me compré un celular de 2,500 pesos, uno X? Digo, 2,500 a lo mejor me pudiera comprar dos o tres celulares comparados con los celulares que normalmente pues tienen la gente, o al menos mis amigos, que a lo mejor aunque lo compremos a pagos o lo compremos a 24 meses, pues son celulares de arriba de los 15,000 pesos, 15, 20,000 pesos. Si yo digo esto, ¿qué me hace diferente a él? ¿Sí? Decir que un celular de 2,500 es un celular X, ¿qué estamos haciendo diferente él y yo? Si yo te digo que salí a cenar con mis papás, por ejemplo, y que fueron 1,500, pues a lo mejor no es tanto, pero seguramente con 1,500 puede comer una familia entera durante una semana. El punto es que cada quien habla de lo que vive, cada quien habla del lugar en donde está parado. Y si yo necesito una computadora de 50,000 pesos, pues a lo mejor no me la puedo comprar hoy, a lo mejor me tengo que esperar 1 o 2 meses a guardar un poco más de dinero, a lo mejor tres, pero te aseguro que hay gente que puede comprarla en este mismo momento. Y también hay gente que a lo mejor en su vida, en 1 o 2 años, no va a poder comprarla. Al final hablo de la zona de privilegio. Todos estamos en una zona diferente de privilegio, pero al final estamos en una. Tú estás escuchando esto, seguramente es porque tienes un equipo y porque tienes internet, si no, no pudieras escuchar esto. Estás acostado a lo mejor vas manejando tu propio vehículo y eso, aunque no creas, ya es un privilegio que no mucha gente tiene. Y eso mismo pasa con la historia del golf. Por ejemplo, te voy a contar algo y me voy a abrir un poquito de la plática solo para que pudiéramos entender esta situación y no quiero llegar a que lo entendamos a él, es lo de menos y es lo que menos me interesa, pero quiero llegar al sustrato, a la sustancia de este mensaje. Quiero contarte una historia que le pasó a mi familia y en la cual me veo involucrada hace algunos años. Hace, pues me parece que fue en el 2005 aproximadamente. Mi papá tenía un trabajo en Tampico. Venía los fines de semana, a veces no podía venir y estábamos en la casa pues nada más mi hermana, estaba mi mamá y estaba yo. Entonces yo recuerdo que sí era triste, o sea, sí más de una vez tengo que confesar que sí me pone a pensar, ¿por qué no está aquí? O sea, me duele que no esté aquí, quiero que esté con nosotros.
Tiempo después, no sé qué pasó, no sé si se quedó sin trabajo, no sé si renunció, pero se regresa a Victoria. Entonces ponen un puesto de tacos, de flautas, de harina, de tostadas y no sé qué otra comida. Y confieso que en su momento sí pensé, ¿por qué están haciendo esto? O sea, yo pensaba, estaba acostumbrado o estábamos a cierta calidad de vida que al final es la que te pueden dar tus papás. Bueno, tiempo después también pasa, ponen un puesto, me parece que fue de hamburguesas. Digo, esta historia te la cuento ya tiene muchos años, pero todo esto pasó a raíz de que eso sucedió. Todo lo ponen en la cochera de la casa y pues para mí sí fue un golpe duro porque ya no salíamos tanto, ya pues las cosas eran muy diferentes en la casa, no podías hacer las mismas cosas que comprabas antes, por ejemplo, o a la calidad de vida que estabas acostumbrado, ya no se podía dar, o sea, tenías que entender que era lo que había. Claro, nunca nos quedamos sin comer, gracias a Dios, siempre hubo el apoyo, pero sí fue un golpe muy, muy duro para mí. Y por ejemplo, hablando de eso, no se me olvida, recuerdo perfectamente el olor de cuando mi mamá estaba cocinando, recuerdo que mi hermana y yo ayudábamos a atender, tomábamos el pedido. A veces no iba nadie, pero nadie de verdad. A veces nada más iban mis abuelos, iban mis tíos, uno que otro vecino y después te pedían fiado, o sea, te decían después te lo pago y pues ni modo de decirles que no. Pero eso, te lo repito, nunca faltó nada de escuela, de comida, nunca nos hicieron sentir que las cosas no iban bien. Tiempo después, pues mi papá encuentra un trabajo, se empieza a estabilizar, perdón, las cosas, incluso creo que de más. Empezamos a crecer con otro tipo de gastos. Empiezo a jugar tenis, a salir con mis amigos y cada vez era de pedir más y más y más y cosas diferentes y los precios aumentaban. Me acuerdo que salió en Nextel uno que se llamaba el Pininfarina, no sé si lo recuerdes, y me lo compraban. Luego salía el BlackBerry y me lo compraban también. Entonces nos estaban acostumbrado a algo que pues a lo mejor en ese momento se podía, pero no entendíamos la dimensión de lo que estaba sucediendo. También, pues ya jugaba tenis, te digo, me compraban raquetas, las que yo quería, íbamos a torneos a Monterrey, a Tampico. De cumpleaños, cuando cumplí, me parece, los 18 años, también me compraron un carro, que no me dejaron manejar hasta que no tuviera licencia. Y tiempo después, pues que las cosas iban muy bien, al parecer, mi papá, que era la fuente de ingreso más fuerte, de la nada, bueno, no sé si de la nada, no hemos platicado muy bien qué pasó, a lo mejor ya estaba cansado, pero decide que lo mejor para él era renunciar. Y recuerdo que renuncia el 8 de enero del 2018, me parece, 2017-2018, porque es el cumpleaños de mi mamá. Y fuimos a cenar y nos llega con la noticia de que había renunciado. Y para no hacerle a nadie la historia tan larga, pasa el tiempo y creo que sus planes o los proyectos que tenía pues no funcionan y el dinero al final se acaba. Entonces tenía que buscar trabajo, no encuentra en Victoria y pues se tiene que venir a Monterrey. Encuentra y los primeros meses pues complicados completamente. Yo no trabajaba, mi único ingreso era una beca de 7,000 pesos al mes y con lo poco que podía pues los ayudaba. Pasó el tiempo y gracias a Dios se fue solucionando todo, encontró trabajo, las cosas empezaron a pues a cristalizarse un poquito más, no al ritmo que se llevaban antes, fue diferente, pero poco a poco se empiezan a estabilizar las cosas en la familia. En el tema económico, obviamente. Lo demás, creo que somos muy afortunados de que las cosas siempre han ido muy bien. Y a lo que quería llegar con esto es que para mí esos dos momentos que hemos vivido, a lo mejor han sido más, pero son los que tengo muy presentes. La verdad, yo sí pudiera llamarlos crisis, porque para mí sí fue algo muy duro. De hecho, alguna vez recuerdo perfectamente que cuando mi papá se vino a Monterrey, vivimos juntos en una casita muy, 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 muy pequeña, o sea, realmente muy pequeña, helada en tiempo de invierno y súper caliente en tiempo de verano. Y recuerdo más de una vez que me decía, oye, ¿no tienes feria? Un billete de 100 para que me feres algo. Y pues yo pensé que realmente quería feria y realmente es que no tenía dinero, o sea, ni un solo peso para la comida porque tenía que pagar deudas que se fueron acumulando en el tiempo donde no tenía trabajo. Entonces yo llamo crisis a estos momentos porque para mí fueron algo que sí marcaron pues quizá un punto de inflexión en mi vida y seguramente para mis papás también y para mi hermana también. Pero seguramente debe haber, estoy casi seguro, familias que se han quedado sin comer. Seguramente hay personas que han perdido a alguien y sus crisis, a lo mejor diferentes o más emocionales, son mucho más fuertes que la mía.
pero al final no deja de llamarse crisis, porque fue un tiempo complicado, pues fueron meses, meses de mucha incertidumbre, de no saber qué va a pasar, de que las cosas cambian completamente, dan un giro de 180 grados, y es donde yo me pregunto, ¿a qué podemos llamarle crisis? Si te pones en el lugar de los demás, pues a lo mejor para ti, si tú me platicas una crisis, a lo mejor yo voy a decir, si a mí me pasara eso en mi vida, yo no sé qué haría, o sea, yo no aguantaría. Pero si viene una persona, a lo mejor, pues hablando en un nivel socioeconómico más alto y me dice que su crisis, como la de Samuel García, que fue que su papá lo llevara a jugar golf todos los días, pues de alguna manera tengo que empatizar del por qué para él es una crisis. Me explico. Y no es por defenderlo y no me canso de decirlo, es cuando escuchemos un comentario, y esto sucede mucho en este tiempo, pensamos que la gente es más débil de lo que debería ser. Cuando yo creo que no es así. O sea, hay muchos, digo, son memes, hay muchas imágenes que habla sobre la generación de cristal y cómo la gente antes era más fuerte. Y hay una que me llama mucho la atención y lo guardo cada vez que lo veo porque me gusta mucho. Y me parece que es un papá con su hija y le dice, en mis tiempos no sé qué pasaba, que no lloraban y que no sé qué. Y la gente no necesitaba ir al psicólogo. Y le responde la hija, ah, ok, ahora entiendo por qué la gente no iba al psicólogo, refiriéndose a su comportamiento. Es un meme al final, pero me llama mucho la atención porque es cierto. A veces juzgamos que la gente no es suficientemente fuerte y pensamos que lo que está viviendo no es nada comparado con lo que hemos vivido nosotros cuando no debería ser así. Creo que lo mínimo que deberíamos hacer es empatizar, entender qué está pasando. Probablemente si a mí me dices, oye, yo nunca en mi vida tuve un BMW, pues bueno, para mí no va a ser un problema no haberlo tenido. A lo mejor para ti sí. Pero si alguien me dice, oye, yo me quedo 3 días sin comer, yo a lo mejor estaría al borde de hacer algo que no quiero pensar. Eso es lo que quiero dar con este mensaje del día de hoy. Es algo muy importante que debemos poner mucho o muchísimo en práctica cada día que estemos aquí. Así que en conclusión, no defiendo lo que dijo, estoy lejos de defenderlo, pero a pesar de que él explicó que no era el contexto, pues yo me informé, yo ya había visto el capítulo, yo lo volví a ver completo y creo que llego a la conclusión que tenemos que cuidar lo que decimos, específicamente si eres una persona que está en el ojo público. Probablemente no era el espacio, no era la forma, no era la manera, y es algo que no a muchos nos gusta escuchar, pero nos sirve de experiencia para entender que todos vivimos situaciones diferentes. A veces somos tan rápidos para juzgar que nos olvidamos de la realidad en la que todos vivimos, que son diferentes completamente. Y ya casi para terminar, para cerrar este punto de no juzgar, tengo una pequeña historia. Cuando estaba en la primaria, recuerdo que tuve un mejor amigo que me invitaba muchas veces a su casa, pero yo no quería, no sé por qué realmente nunca me decidí ir a su casa. Entonces, esto mismo de empezar a alejarme de esta amistad o simplemente verlo en los ratos que podía en la escuela, porque realmente, pues creo que a esa edad, al menos en mi caso, no tenía muy definido de quién era y quién no era mis amigos, hasta que fui creciendo a lo mejor a los 10 11 años, a lo mejor 2. Entonces, este amigo que me caía muy bien, la verdad me caía muy bien, pues empezó a cambiar un poco. O sea, nos empezamos a alejar, empezó a serte un poquito más grosero. Creo que entró en esa etapa donde quieres utilizar todas las groserías posibles para verte mejor. Se empezó a juntar con personas que no me caían muy bien. Empezó a cambiar su aspecto, se veía un poquito descuidado. Y en mi juicio sin fondo, yo pensaba, pues qué flojera, la verdad, estar con esta persona que cambió nada más para llamar la atención. Bueno, un día mi mamá me acuerdo que no pudo pasar por mí a la primaria y le dijo a su mamá que si me llevaba a su casa y que mi mamá pasaba después a recogerme. Y dije, pues bueno, pues ni modo de que le diga que no. Cuando llegamos a su casa, prácticamente cuando di el primer paso y entré a su casa, me parece que ya teníamos como 10 11 años, empecé a entender muchas cosas, prácticamente entendí todo. Empecé a comprender por qué se comportaba así, por qué tenía pues ese aspecto que estaba dando en los últimos días. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, no confíes en un hombre hasta no conocer su casa. Bueno, el día que conocí su casa, la situación que vivía, cómo se comportaba la gente que vivía en su casa, la poca atención que yo veía que recibía, me sentí tan triste por la manera que lo había juzgado. Nunca le pregunté algo, nunca le dije, oye, ¿cómo estás? Y bueno, en ese entonces pues éramos niños, es difícil que hagas ese tipo de preguntas, pero creo que puedes hacerlo. Y ese patrón se repite siempre. En la universidad me pasó también algo muy parecido con un compañero que no lo toleraba para nada, me caía muy, muy mal,
porque llegaba tarde, interrumpía en la clase, se la pasaba pidiendo los trabajos, se dormía en la clase. Y yo pensando, pues deberías mejor irte, o sea, déjale lugar a alguien que realmente quiere estudiar. Y pues, ¿qué crees? Resulta que esta persona tenía un hijo ya, trabajaba de guardia en un fraccionamiento toda la noche, salía a las 7 de la mañana, salía a las 7 y se agarraba el camión y llegaba al TEC y se pasaba a estudiar. Ese día que me enteré de eso, que yo no sabía, de verdad que me sentí el peor ser humano del mundo. Lo había juzgado, o sea, nunca lo había apoyado, nunca le pregunté cómo estás, necesitas algo, nunca me había acercado a él para platicar. Y ese fue un error. No es que tengamos la obligación de cambiarle la vida de las personas, pero creo que ese tipo de situaciones no hay mejor manera que acercándote y hablando con esa persona. Entonces, pues comprendí eso después de unos duros golpes, de que no sabes cómo viven los que te rodean, no conoces el costal de piedras que traen cargando todos los días. Y ahí la importancia de la comunicación, de entender que todos vivimos pues una burbuja distinta y es lo malo, vivimos en una burbuja. Como consejo, sé siempre amable con todos, pero con todos, no importa quién sea, no importa la clase social, no importa la clase económica, no importa nada. Siempre sé amable, siempre pregunta cómo estás, siempre acércate a las personas para ver si necesitan algo. Yo creo que si empezamos por ahí, muchas cosas pueden cambiar. Y como dicen, hay una vieja frase que dice que la personalidad surge a partir de los conflictos en nuestros impulsos y los límites sociales que internalizamos. Por eso no seamos tan duros, busquemos ser siempre flexibles, lo más que se pueda y lo más importante, al menos para mí, aprendamos a escuchar efectivamente a las personas que tenemos cerca. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí acabamos el episodio de hoy. Espero te haya gustado, espero también te ayude este episodio a reflexionar un poquito, a lo mejor es un episodio más largo, pero en sustancia es eso. No juzguemos, seamos empáticos y entendamos el porqué de las cosas, provenga de quien provenga. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Que tengas una gran semana. Si te gustó, compártelo, suscríbete, pícale a todo lo que veas. Que tengas un gran día. Te mando un abrazo y adiós.